Magnate ve a su ex esposa en su boda, sosteniendo a su hijo recién nacido. No lo puede creer. Una brisa suave acariciaba los campos de la universidad en una tarde dorada por el sol del otoño. Las hojas caían lentamente, pintando el suelo de tonos ocres y anaranjados. Entre los pasillos llenos de jóvenes apurados, risas y libros abiertos, había dos almas que estaban a punto de encontrarse por primera vez. Y aunque no lo sabían aún, ese encuentro cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Luciana caminaba deprisa, abrazando un cuaderno contra el pecho. Venía de su clase de literatura, con el rostro aún encendido por la emoción de un poema que había recitado. Era de origen humilde, hija de una enfermera y un taxista, soñadora, fuerte y apasionada por la vida. Su beca universitaria era su mayor orgullo, y cada día en aquel campus era un regalo que se había ganado con esfuerzo y lágrimas. ¡Ay, cuidado!, gritó cuando un chico en bicicleta pasó a toda velocidad, casi chocando con ella. El cuaderno se le cayó al suelo y las hojas se desparramaron como mariposas asustadas. Se agachó rápidamente para recogerlas, mordiéndose el labio inferior con rabia contenida. Fue entonces cuando unas manos firmes y cuidadosas se unieron a las suyas. «Lo siento mucho». «¿Estás bien?», dijo una voz profunda, con un acento suave. Luciana alzó la mirada. Frente a ella estaba un joven de traje elegante, con cabello perfectamente peinado y una sonrisa algo culpable. Tenía los ojos oscuros como la noche, pero con un brillo cálido que desarmaba cualquier enojo. «No fuiste tú», respondió, con voz seria, sin soltar los papeles. «Fue un idiota en bicicleta». «Aún así, déjame ayudarte», insistió él, extendiéndole las hojas con una sonrisa más amplia. Ella dudó un segundo, luego las tomó con cuidado. «Gracias», dijo finalmente, sin mirarlo demasiado. «Alonso», se presentó él, como si ya supiera que quería quedarse un poco más en su vida. «Alonso del Valle». Luciana sintió un pequeño escalofrío al oír ese apellido. Lo conocía. ¿Quién no lo conocía? Era uno de los herederos de la familia del Valle, dueños de medios de comunicación, constructoras, cadenas hoteleras. Estaba en otra liga. Un mundo que ella jamás podría siquiera imaginar tocar. «Luciana». «Luciana Ríos», respondió, intentando que su voz sonara firme, aunque algo en su pecho comenzaba a temblar. «¿Estudias literatura?», preguntó él, señalando el cuaderno con citas de Borges. «Sí». «¿Y tú?». «Administración de empresas», respondió, con una sonrisa resignada. «El destino de los del Valle está escrito», dicen. Ella soltó una pequeña risa. Fue la primera grieta en sus murallas. Una risa sincera, suave, como el susurro de una canción triste. «Debe ser aburrido estudiar lo que no amas». Alonso la miró con algo de asombro. Pocas personas le hablaban así, sin rodeos ni máscaras. Ella no lo admiraba, ni lo temía. Lo miraba como si fuera un chico más. «Tal vez por eso me detuve a ayudarte», confesó, con una sinceridad inesperada. «Algo en ti me pareció diferente». Luciana bajó la mirada, sintiendo cómo se encendían sus mejillas. Era una tontería. Solo era un cruce de caminos. Nada más. Pero entonces él dijo algo que quedó flotando en el aire: «Me gustaría seguir hablando contigo. ¿Te puedo invitar un café?». Ella dudó. Lo lógico era decir que no. No era su mundo. No pertenecía a su círculo. Pero algo en la forma en que él la miraba, no con arrogancia, sino con una extraña ternura, le hizo decir sí. Esa tarde tomaron un café en una pequeña cafetería frente a la facultad. Hablaron de libros, de música, de sus familias. Luciana descubrió que Alonso, a pesar de su cuna de oro, se sentía solo. Que odiaba las galas y prefería caminar bajo la lluvia. Que admiraba a su abuelo más que a su padre. Y Alonso se fascinó con la manera en que Luciana hablaba de la vida. Con pasión. Con fuego en los ojos. Como si cada palabra que decía tuviera vida propia.
durante semanas, repitieron esos encuentros. Primero en la cafetería. Luego, en la biblioteca. Después, caminatas por el parque, mensajes en la madrugada, risas compartidas en secreto. Sus mundos no solo se tocaron. Se mezclaron. Y así, sin darse cuenta, Luciana comenzó a amar. Pero no era un amor de cuentos de hadas. Era un amor temeroso. Porque cada vez que ella entraba al campus con Alonso, sentía las miradas. Las murmuraciones. Las burlas disfrazadas de sonrisas. Sabía que no encajaba. Sabía que su presencia era una grieta en la perfección de la familia del Valle. ¿Por qué estás conmigo?, le preguntó una noche, cuando estaban sentados en una banca, viendo las luces de la ciudad desde lo alto del campus. Alonso la miró, en silencio. Luego le tomó la mano. Porque cuando estoy contigo, no siento que tengo que demostrar nada. Solo soy yo. Y nadie nunca me ha amado así, como tú lo haces, sin condiciones. Luciana tragó saliva, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No sé cuánto tiempo durará esto, Alonso. Lo tuyo y lo mío, no está hecho para este mundo. Él se acercó, y apoyó la frente contra la de ella. Entonces lo vamos a construir. Un mundo donde tú y yo podamos ser libres. Te lo prometo. Y en ese instante, bajo las estrellas, con el corazón lleno de ilusiones, Luciana creyó en él. Creyó que su amor era más fuerte que los prejuicios, que el dinero, que las reglas. Creyó que estaban destinados a algo grande. Pero el destino, como tantas veces, tenía otros planes. Y esa promesa, tan pura, pronto sería puesta a prueba de la forma más cruel. Alonso, en un acto de rebeldía que sorprendió incluso a él mismo, tomó la decisión de pedirle matrimonio. No hubo anillos caros ni escenarios grandiosos, solo una tarde lluviosa en el auto, bajo un puente donde solían refugiarse. Él le tomó la mano temblando, sin dejar de mirarla a los ojos. Cásate conmigo, Luciana. No puedo imaginar una vida sin ti. Ella se quedó en silencio por unos segundos eternos. Y luego, con lágrimas silenciosas bajando por sus mejillas, asintió. Sí. Pero prométeme algo, Alonso. No me dejes sola. Nunca. Nunca, dijo él, besando su frente con devoción. Nunca te dejaré. Se casaron en secreto, sin la bendición de los del Valle, sin vestidos lujosos ni testigos. Apenas con 2 firmas y un par de anillos de plata que compraron con sus propios ahorros. Fueron días intensos, dulces, llenos de risas tontas y caricias entre libros, de escenas improvisadas y sueños dibujados en servilletas. Pero la felicidad, en su mundo, tenía fecha de caducidad. Todo comenzó a cambiar cuando el padre de Alonso enfermó gravemente. La presión de la familia cayó con todo su peso sobre sus hombros. La empresa necesitaba una imagen fuerte, tradicional. Un heredero que no estuviera envuelto con una becaria sin apellido. Doña Regina, la madre de Alonso, fue la primera en atacar. Una mujer elegante, de voz suave pero mirada afilada como cuchilla. Luciana la conoció una tarde, cuando decidió presentarse en su pequeño departamento, sin previo aviso. Iba vestida de negro, como si estuviera de luto por la vergüenza de su hijo. No tienes idea del daño que le estás haciendo, querida, le dijo, entrando como si fuera dueña del lugar. Eres un ancla para él. Y los del Valle no arrastran lastres. Luciana tragó saliva, intentando mantener la calma. Lo amo. Y él me ama. Eso es suficiente. El amor se desgasta, Luciana. Pero el apellido, eso es eterno. Regina dejó una carpeta sobre la mesa. Esto es un contrato. Te daremos una suma generosa si te vas. Sin escándalos. Sin dramas. Luciana la miró con una mezcla de rabia y decepción. Rompió el sobre en 1000 pedazos frente a sus ojos. No estoy en venta. Entonces prepárate para perderlo, susurró Regina, antes de salir,
dejando el aire cargado de veneno. Poco a poco, Alonso comenzó a cambiar. Al principio eran detalles pequeños, llamadas interrumpidas, mensajes sin respuesta, reuniones constantes. Pero después, vino el silencio. Ese silencio que corta, que grita en la ausencia. Ese que te hace sentir invisible. Luciana intentaba entender. ¿Estás bien?, le preguntaba cada vez que lograban verse. ¿Qué está pasando, Alonso? Nada, solo estoy abrumado. ¿La empresa, mi padre, y nosotros? ¿Nos estamos perdiendo? Alonso desviaba la mirada. Había noches en que llegaba tarde, oliendo a perfume caro. No decía con quién estaba. Solo murmuraba excusas, cansado, distante. Luciana empezaba a sospechar, pero el amor la cegaba. Seguía creyendo en la promesa. Una noche, mientras lo esperaba en el sofá, sintió una punzada en el vientre. Un dolor nuevo, profundo. Se llevó la mano al abdomen, con el corazón acelerado. El dolor duró unos minutos y luego cesó. Fue esa misma noche cuando decidió hacerse la prueba. Estaba embarazada. Su corazón se llenó de un torbellino de emociones, miedo, esperanza, dudas, y una chispa de ilusión. Tal vez ese bebé podía unir lo que el mundo intentaba separar. Tal vez Alonso volvería a ser el hombre que la miraba como si ella fuera todo su universo. Pero al contarle la noticia, él no reaccionó como esperaba. ¿Estás segura?, preguntó, con el rostro pálido. Sí, Alonso. Estoy embarazada. Él no dijo nada por varios segundos. Caminó por la sala, se llevó las manos al rostro. Luciana lo miraba, sintiendo como algo dentro de ella se rompía. No es buen momento, Lu. No ahora. ¿No ahora? ¿Qué estás diciendo? Mi padre está en cuidados intensivos. La empresa está al borde del caos. Y tú me lanzas esto como si fuera un castigo. No es un castigo, es nuestro hijo. Gritó ella, con los ojos inundados. Alonso respiró hondo, tratando de calmarse. Pero su siguiente frase fue un cuchillo. No puedo con esto, Luciana. No puedo contigo. Ella sintió que el mundo se derrumbaba. Se aferró a su vientre, como si ya estuviera protegiendo a su hijo de esa indiferencia cruel. ¿Me estás dejando? Él no respondió. Solo tomó su abrigo, caminó hacia la puerta y salió sin mirar atrás. Los días siguientes fueron una niebla de dolor. Luciana no comía, no dormía. Esperaba un mensaje, una llamada, algo. Pero no hubo nada. Solo el silencio. Hasta que llegó una carta. Fría. Legal. Una solicitud de anulación del matrimonio por engaño y conveniencia. Luciana cayó de rodillas, apretando el papel con fuerza. ¿Engaño? ¿Conveniencia? ¿Eso soy para ti?, susurró al viento, rota. Esa noche, empacó sus pocas cosas. No quería quedarse ni un segundo más en esa ciudad que le había arrebatado todo. Tomó un autobús al amanecer. Mientras el vehículo se alejaba, Luciana miraba por la ventana, acariciando su vientre. Te prometo que estarás bien, mi amor. No tendrás lujos, pero sí amor. Todo el amor que me quede. Y sin saberlo, ese fue el comienzo de una nueva historia. Una historia donde Luciana tendría que renacer. Solitaria, pero más fuerte. Mientras, en algún rincón de su oficina de cristal, Alonso firmaba papeles con manos temblorosas, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. Pero el vacío en su pecho comenzaba a devorarlo. Una mujer mayor, Teresa, amiga de su madre fallecida, la recibió con los brazos abiertos y un cuarto pequeño al fondo de su casa. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, hija, le dijo mientras le acariciaba el cabello. Aquí nadie pregunta, pero todos ayudan. Luciana sonrió débilmente. No tenía fuerzas ni para llorar.
Pasaban los días y su vientre crecía, junto con la certeza de que ahora estaba sola. No había noticias de Alonso, ni una carta, ni un mensaje. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Como si su amor hubiese sido solo un error que alguien más estaba dispuesto a olvidar. Pero ella no lo olvidaba. En cada noche de insomnio, recordaba su sonrisa. Sus manos tibias. Las promesas. Las caricias. Las mentiras. ¿Cómo pudiste dejarme así?, susurraba al vacío mientras se abrazaba a sí misma en la oscuridad. Las náuseas, los mareos, la fatiga, todo se multiplicaba con la tristeza. Pero Luciana se aferraba a la vida que crecía dentro de ella. No podía derrumbarse. No ahora. No cuando alguien tan inocente dependía de ella para sobrevivir. Comenzó a trabajar como ayudante en una pequeña panadería del pueblo. Cada mañana se levantaba con el alba, amasando pan con las manos aún hinchadas por el embarazo, con la espalda dolorida pero el alma aferrada a la esperanza. Ese niño vendrá con fuerza, ya lo verás, le decía Teresa mientras le servía una taza de té caliente. Eso espero, porque la mía se me acaba a veces. No. La que se te acabó fue la fe en las personas equivocadas. Pero eso no te define, Luciana. Un día, mientras barría la entrada de la panadería, una camioneta negra pasó despacio. Luciana sintió un escalofrío. Por un segundo pensó que era Alonso. Pero no. Era solo un cliente perdido, preguntando por dirección. Ella bajó la mirada. ¿Y si un día él volvía? ¿Y si venía a buscarla? ¿Qué harías si el padre de tu hijo apareciera aquí?, le preguntó Teresa una noche, mientras tejían juntas en silencio. Luciana pensó. Cerró los ojos. Le diría que ya no somos los mismos. Que llegamos demasiado lejos como para volver atrás. Que su hijo no necesita un padre ausente, sino una madre que no se rinde. Pasaron los meses y llegó el día. En un parto largo y doloroso, entre gritos de miedo y lágrimas de agotamiento, Luciana trajo al mundo a su hijo. Un niño de cabello castaño oscuro, con una pequeña marca cerca del ojo izquierdo. Tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte. Hola, mi amor, susurró mientras lo sostenía por primera vez. Soy tu mamá. Y te juro por todo lo que me queda, que jamás te abandonaré. Lo llamó Tiago. Un nombre que había leído una vez en un libro de cuentos, que significaba regalo de Dios. Y eso era exactamente lo que sentía. En medio de tanto abandono, Tiago era su luz. Los días siguientes fueron un torbellino de aprendizaje. No dormía, apenas comía, pero cada sonrisa de su hijo le devolvía el aliento. Lo envolvía con amor, le cantaba canciones antiguas, lo abrazaba con miedo de soltarlo. Y cada vez que veía sus ojitos abrirse, creía verlos de Alonso. No quería recordarlo. Pero lo hacía. A cada instante. Mientras tanto, en la ciudad, Alonso se había sumido en el trabajo con una obsesión enfermiza. Se convirtió en el director más joven de la historia del Consorcio del Valle. Portadas de revistas, entrevistas, cócteles, pero todo lo vivía con el alma vacía. Parece que por fin estás en tu lugar, le decía su madre. Cassandra está interesada en retomar las cosas, sería una buena alianza. Profesional y sentimental. Alonso no respondía. Aceptaba reuniones, sonreía en eventos, pero cada noche llegaba a su penthouse y bebía solo hasta el amanecer. Encendía su celular, leía las viejas conversaciones con Luciana, y luego lo apagaba con rabia. Se convencía de que ella había mentido. De que ese hijo no podía ser suyo. Pero una parte de él, esa parte que no había muerto, aún la buscaba. Una noche, meses después del nacimiento de Tiago, Alonso volvió a soñar con ella. En el sueño, Luciana estaba vestida de blanco, sosteniendo a un niño en brazos. Él se acercaba, pero cada vez que quería tocar al bebé, Luciana se alejaba más y más. Despertó agitado.
El corazón le latía como un tambor. Se levantó, buscó una foto antigua en su computadora, una imagen de Luciana en la playa, riendo con el cabello al viento. La miró largo rato. «¿Qué hicimos, Luciana?», susurró, con una voz que apenas reconocía como suya. Pero en su mundo, no había lugar para arrepentimientos. Al menos, no todavía. Fue entonces cuando Cassandra hizo su jugada. Organizó una gala de caridad a gran escala, invitando a empresarios de todas partes del país. Un evento que sería transmitido en televisión, repleto de glamour. La oportunidad perfecta para que Alonso mostrara una imagen de hombre comprometido. Y fue ahí, en esa planeación, donde los caminos comenzarían a entrelazarse otra vez. El destino, silencioso, ya estaba escribiendo el siguiente capítulo. Un capítulo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Pero dolía. Dolía cada vez que veía a otras madres acompañadas. Dolía cuando tenía que explicar que no había papá. Dolía cuando el niño reía con una risa idéntica a la de Alonso, como si el destino se empeñara en recordarle que él también vivía en esa criatura. Una tarde de lluvia, mientras secaba con cuidado la ropita de Tiago junto al fuego, llegó una carta inesperada. Teresa entró con el sobre en la mano, el ceño fruncido. Vino un tal señor Márquez, dice que trabaja para una empresa de catering en la capital. ¿Lo conoces? Luciana negó lentamente con la cabeza, algo inquieta. Dijo que están organizando una boda importante, de una familia poderosa, y que buscan una chef local para encargarse del menú tradicional. Parece que alguien vio tus panés en la feria del pueblo. Luciana leyó el sobre. Era elegante. Papel grueso. Impresión en dorado. Sintió un escalofrío al ver el nombre en la esquina inferior, Corporativo del Valle. No, puede ser. ¿Qué pasa, hija? Luciana tragó saliva. No podía ser una coincidencia. Algo dentro de ella gritaba que Alonso estaba detrás de eso. Pero, ¿cómo? ¿Por qué ahora? Pasó la noche entera sin dormir. Miró a Tiago mientras dormía plácidamente, y una idea la atravesó como un relámpago. Tal vez, tengo que enfrentar esto. De una vez por todas. Aceptó la oferta. No dijo nada a Teresa. No mencionó el nombre de Alonso. Solo empacó con cuidado las cosas del bebé, su cuaderno de recetas, y la poca ropa que tenía para presentarse en la capital. Al llegar al hotel de lujo donde sería la boda, el corazón le palpitaba con fuerza. Reconocía cada rincón. Ahí, en ese mismo lugar, había caminado con Alonso de la mano por primera vez, cuando aún eran novios y soñaban con casarse allí, algún día. Nunca pensó que regresaría, como cocinera. Fue recibida por asistentes que no conocía. Todo era profesional, mecánico. Nadie pareció reconocerla. Hasta que vio una figura alta, elegante, de espaldas, y el alma le tembló. No era Alonso. Era un primo suyo, Esteban, encargado de coordinar eventos para la empresa. Gracias por venir tan rápido, Luciana. Nos recomendaron mucho tu sazón, dijo sin mirarla demasiado. Esta boda tiene que ser perfecta. ¿Puedo preguntar, quién se casa? Alonso del Valle. Con Cassandra Montenegro. La prensa estará encima, así que nada puede fallar. Luciana sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. Quiso reír o llorar. No sabía. Todo su cuerpo se paralizó por un instante. Entonces, fingió una sonrisa cortés. Entendido. Trabajó durante 2 días sin parar. Horneaba, probaba salsas, decoraba mesas. Cada acción era un escudo. Cada receta, una forma de no pensar. Pero la noche previa al evento, mientras sostenía a Tiago dormido en sus brazos, se acercó al ventanal del hotel. Desde allí, vio el salón principal. Los arreglos florales. Las luces. Todo perfecto. Todo listo para celebrar el amor de un hombre que la había olvidado.
Mañana me verás. Y no sé qué sentirás, Alonso, susurró con el rostro iluminado por la luna. Pero yo no tengo nada más que perder. El día de la boda llegó como una tormenta contenida. Periodistas, cámaras, invitados vestidos con lo mejor de sus armarios. Luciana caminaba entre ellos con el delantal puesto, llevando platos como si su corazón no estuviera rompiéndose en 1000 pedazos. Y entonces, lo vio. Alonso apareció en la entrada del salón, con un traje impecable. Sonreía para las cámaras. A su lado, Cassandra lo tomaba del brazo con firmeza, como si temiera que él se escapara en cualquier momento. Luciana sintió una presión en el pecho. Por un instante, quiso salir corriendo. Pero Tiago lloró desde su carrito, como si la llamara de vuelta a la tierra. Lo cargó. Lo sostuvo con fuerza. Y decidió caminar por el pasillo central del salón, directo hacia la cocina. Alonso estaba girando para saludar a un empresario cuando la vio. Se congeló. Luciana cruzaba el salón lentamente, con el bebé en brazos, vestida con ropa sencilla y el cabello recogido con una pinza. Pero era ella. No había forma de no saberlo. Era su mirada. Su forma de caminar. El modo en que protegía a ese niño entre sus brazos. Cassandra notó el cambio en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose más a él. Pero Alonso no respondió. Dio un paso. Luego otro. Como hipnotizado. Luciana. Ella lo miró. Sin miedo. Sin lágrimas. Solo con esa dignidad silenciosa que a él siempre lo había desarmado. Hola, Alonso, dijo con la voz serena. Felicidades por tu boda. El salón pareció quedarse en silencio por un segundo. Alonso bajó la mirada y se detuvo en el bebé. Un niño de ojos profundos. Cabello castaño. Con una marca pequeña cerca del ojo. Sus piernas flaquearon. Ese. Balbuceó. Luciana asintió, apretando un poco más al bebé contra su pecho. Sí. Es tu hijo. La incredulidad se convirtió en una mezcla de rabia, confusión y culpa. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué habría de hacerlo?, respondió ella, con los ojos brillantes pero la voz firme. ¿Después de llamarme mentirosa? ¿Después de sacarme de tu vida como si fuera una molestia? Cassandra se acercó de golpe. ¿Esto es una broma? Alonso, no la escuches. Está inventando esto para arruinar nuestra boda. Luciana la miró. Tú sabes que es verdad. Fuiste tú quien fabricó todo. Los correos. Las fotos. Los mensajes que él creyó. Siempre tuviste miedo de que él me amara más a mí. Cassandra palideció. Dio un paso atrás, buscando la mirada de Alonso. Pero él ya no la estaba viendo. Solo miraba a Tiago. A ese niño que ahora, por primera vez, parecía reconocer como parte de él. ¿Cómo se llama?, preguntó con la voz rota. Tiago. Tiago Ríos. Alonso se acercó lentamente, con una mano temblorosa, como si no supiera si tenía derecho a tocarlo. Tiago lo miró fijamente, y sonrió. Fue una sonrisa breve. Inocente. Pero para Alonso, fue como una descarga eléctrica en el alma. Es igual a ti, susurró. Dios mío, ¿qué hice? Luciana lo miró por última vez. Luego giró sobre sus talones. No tengo nada más que decirte. Hoy es tu gran día, ¿no? Disfrútalo. Y con su hijo en brazos, desapareció entre la multitud. El corazón de Alonso quedó hecho trizas, pero ya era tarde. Pero Alonso lo hizo. Apenas recuperó el aliento dentro del salón, corrió. Cruzó la pista de baile, esquivó fotógrafos y empujó puertas como un loco. Cassandra lo seguía gritando su nombre, exigiéndole que regresara, que no hiciera un escándalo.
pero él ya no escuchaba. Solo había una cosa en su mente, su hijo. Empapado por la lluvia, la alcanzó justo cuando ella iba a subir al taxi que la esperaba. Luciana, por favor, espera. Ella se detuvo. No porque quisiera, sino porque algo en su interior le exigía mirarlo una vez más. Lo vio correr hacia ella, con la camisa abierta, el cabello mojado y los ojos desbordados de angustia. No puedes irte así, no después de lo que acabo de ver. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que me quede para verte decir, acepto, mientras sostengo a tu hijo en brazos? Respondió con voz quebrada, pero firme. No, Alonso. Ya fue suficiente. Yo no sabía. Te lo juro. Si hubiera sabido que era mi hijo, pero sabías que existía la posibilidad. Y aún así me diste la espalda. Lo interrumpió, temblando de rabia. No quisiste escucharme. No me diste ni una oportunidad para explicarte. Me dejaste sola, embarazada, con el corazón hecho pedazos. Tiago comenzó a llorar, incómodo por la tensión, por la lluvia, por el mundo. Luciana lo arrulló con ternura, mientras sus labios temblaban al contener el llanto que llevaba meses acumulando. Míralo, míralo bien, Alonso. Porque él no es un secreto, ni un error, ni un accidente. Es lo más puro que salió de todo lo que tú destruiste. Alonso dio un paso hacia ellos, con las manos extendidas como si intentara detener el tiempo. Dame una oportunidad, solo una. Quiero conocerlo. Quiero estar en su vida. ¿Ahora? ¿Cuándo estás a punto de casarte con la mujer que ayudó a separarnos? Esa boda ya no tiene sentido. Tú lo sabes. Lo supe en cuanto te vi entrar. Lo supe en cuanto vi a ese niño, y entendí cuánto me equivoqué. Luciana lo miró, y por un instante, el amor que alguna vez sintió por él brilló en sus ojos. Pero era un amor herido. Cansado. A veces, el amor no es suficiente. No digas eso, rogó él. No después de todo lo que vivimos. Ella suspiró, cansada. No tenía fuerzas para seguir discutiendo. Tengo que irme. ¿A dónde? A casa. Al único lugar donde me siento segura. Déjame ir contigo. Por favor. No para obligarte a nada, solo para ver a mi hijo. Para estar con él, aunque sea un instante más. Luciana dudó. Miró a Tiago, que ya se había calmado en sus brazos. Luego volvió a ver a Alonso. No era el mismo hombre que la había abandonado. Ahora había culpa en sus ojos. Dolor real. Pero eso no borraba el pasado. Una sola noche, dijo finalmente. Puedes venir con nosotros, pero mañana te vas. ¿Entendido? Alonso asintió, con los ojos rojos por dentro. No era la victoria que quería. Pero era un comienzo. El único que podía tener. Durante el trayecto en el taxi, nadie habló. Luciana miraba por la ventana, acariciando la cabecita de Tiago. Alonso, en silencio, contemplaba cada detalle, los dedos del niño, su respiración suave, la forma en que se acomodaba en el pecho de su madre. Al llegar al pequeño pueblo, el contraste con su mundo fue abrumador. Calles de tierra. Faroles tenues. Casas con techos de teja y puertas coloridas. Luciana lo invitó a pasar como si lo hiciera con un desconocido. Teresa los recibió con sorpresa, pero no dijo nada. Lo miró con desconfianza, luego se retiró a su cuarto. Luciana preparó un té mientras Alonso se sentaba en una vieja silla de madera, observando cada rincón con nostalgia. No dijo palabra hasta que Tiago, ya más despierto, estiró los brazos hacia él. Luciana dudó, pero finalmente lo dejó acercarse. Alonso lo tomó con torpeza. Sus manos temblaban. Era la primera vez que sostenía a su hijo, y en ese instante, el mundo se detuvo. Hola, pequeño, dijo en voz baja, emocionado. Soy tu papá. No estuve contigo cuando naciste,
pero estoy aquí ahora. Tiago le tocó la barba, curioso. Luego soltó una risa, esa risa que lo atravesó como un cuchillo y un bálsamo al mismo tiempo. Alonso comenzó a llorar. En silencio, como un niño. Lágrimas que no sabía que aún tenía. Lágrimas de culpa, de amor, de arrepentimiento. Luciana lo miró desde la cocina, con el corazón hecho nudo. Una parte de ella deseaba abrazarlo. Otra quería que se fuera y no volviera jamás. Esa noche, él durmió en el sofá. Ella, en su cuarto, con Tiago. Pero ninguno de los dos pegó un ojo. Cuando el sol comenzó a asomar tímido por la ventana, Alonso se levantó. Sabía que debía irse. Luciana lo esperaba en la puerta. Gracias por dejarme conocerlo, dijo él, con la voz ronca. No voy a rendirme, Luciana. No importa cuánto tiempo pase. Voy a recuperar lo que perdí. A ti, a él, a los dos. Ella no respondió. Solo bajó la mirada, sosteniendo a Tiago con fuerza. Y así, Alonso se fue. Pero en su interior, Luciana sabía que esa historia no había terminado. No hablaban. No se escribían. Pero ella lo presentía. Sabía que él no se rendiría tan fácil. Y esa certeza la asustaba más que cualquier otra cosa. Una tarde, mientras sacaba del horno una bandeja de pan, sintió una mirada fija en su espalda. Se giró. Esteban, el primo de Alonso, estaba parado en la entrada, con una carpeta bajo el brazo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Luciana, limpiándose las manos con el delantal. Vengo en nombre de Alonso. No me interesa lo que tenga que decir. Si quiere algo, que venga él. Lo intentó. No lo dejaste. Luciana lo miró con dureza. Él me dejó a mí primero. No lo olvides. Esteban suspiró, abriendo la carpeta. Esto no es una excusa. Es una oferta. No como empresa, sino como padre. Alonso quiere que Tiago tenga todo lo que merece. Una vida segura. Acceso a los mejores médicos, educación, protección legal. Luciana hojeó los papeles. Había documentos, formularios, propuestas. Todo en regla. Todo limpio. Demasiado limpio. ¿Y cuál es el precio de todo esto? Ninguno. Él no quiere arrebatarte nada. Solo, formar parte. Reconocerlo legalmente. Ser su padre, si tú lo permites. Ella se quedó en silencio por unos segundos. ¿Sabes cuál fue la primera palabra de Tiago?, preguntó de pronto, con la voz quebrada. Agua. No, papá. Ni siquiera, mamá. Agua. Porque hubo días en los que solo teníamos eso. Esteban bajó la mirada. No estoy aquí para justificar a Alonso. Pero lo conozco. Nunca lo vi tan destruido como después de esa boda. Canceló todo. Rompió el contrato con Cassandra. Dejó el departamento. Vive en un hotel. Está solo. ¿Y yo?, murmuró Luciana. ¿Acaso no estuve sola todo este tiempo? Esteban no respondió. Dejó la carpeta sobre la mesa y salió con la cabeza gacha. Esa noche, mientras acunaba a Tiago para dormirlo, Luciana sentía un nudo en la garganta. Lo miraba dormir, tan inocente, tan suyo, y se preguntaba si realmente podía seguir negándole a ese niño la posibilidad de conocer a su padre. Pero el miedo seguía ahí. El miedo a volver a confiar. A abrir la puerta y que el viento la arrastrara de nuevo hacia el abismo. Días más tarde, Alonso volvió. Esta vez, sin previo aviso. Apareció en la plaza del pueblo, vestido con ropa sencilla, el rostro cansado, los ojos más delgados. Se sentó en la banca donde sabía que Luciana solía leer por las tardes con su hijo. Ella llegó minutos después, con Tiago en brazos y un libro bajo el brazo.
Al verlo, se detuvo en seco. ¿Otra vez tú? No me voy a ir, respondió con calma. No hasta que me escuches. Ya te escuché antes, Alonso. Te escuché cuando me llamaste problema, cuando dudaste de mí, cuando te fuiste sin mirar atrás. Y no sabes cuánto me arrepiento, respondió, con la voz temblando. Todos los días. Desde esa noche. No hay una mañana en la que no desee retroceder el tiempo. Luciana se sentó lentamente, sin mirarlo. No puedes retroceder. Nadie puede. Pero puedo intentar hacer lo correcto ahora. Y no estoy hablando de nosotros, añadió antes de que ella pudiera interrumpirlo. Estoy hablando de él. Solo de él. Tiago se movió en sus brazos y extendió sus manitas hacia Alonso, reconociéndolo. ¿Puedo?, preguntó, señalándolo. Luciana dudó, pero asintió. Con el corazón en la garganta. Alonso tomó al niño con cuidado. Lo sentó en su regazo. Lo miró como si fuera la primera vez que veía algo hermoso en años. Hola, campeón, susurró. No sé si me recuerdas, pero yo no te olvido ni un segundo. Tiago sonrió. Y Luciana tuvo que apartar la vista para que las lágrimas no la traicionaran. No quiero sacarte de su vida, Luciana. Solo quiero entrar. Aunque sea por la puerta de atrás. Ella respiró hondo. Por primera vez, sin rencor. ¿Y si vuelves a fallar? Entonces me iré. Para siempre. Pero si me das esta oportunidad, te prometo que no voy a defraudar ni a él, ni a ti. Silencio. Largo. Tenso. Lleno de heridas abiertas. Una visita por semana, dijo ella finalmente, con la voz baja. Sin abogados. Sin cámaras. Solo tú y él. Alonso cerró los ojos. Asintió. Y sintió que el aire volvía a entrar en su cuerpo. Gracias, Luciana. Gracias por no cerrarme la puerta del todo. No lo hago por ti, aclaró ella, con una mirada firme. Lo hago por Tiago. Lo sé. Se quedaron allí, en la banca, los tres en silencio. El sol comenzaba a esconderse. Y por primera vez en mucho tiempo, Luciana sintió que el mundo no se caía. Aún no había perdón. Aún no había confianza. Pero había una rendija abierta. Y a veces, eso era todo lo que se necesitaba para empezar de nuevo. Él donde se alojaba, con el alma hecha trizas pero el corazón un poco más vivo. Luciana observaba todo desde la distancia. No participaba, no intervenía, pero lo veía. Lo veía fallar al armar un rompecabezas, lo veía frustrarse al intentar ponerle los zapatos al revés, lo veía limpiar con torpeza el vómito del bebé sin quejarse, y lo veía sonreír, con una ternura que no recordaba en él desde aquellos días antiguos, cuando todavía la amaba de verdad. Pero la herida seguía abierta. A veces, lo miraba a los ojos y todavía sentía esa puñalada de traición. Recordaba las noches sola, los dolores del parto sin nadie a su lado, los gritos ahogados en la almohada. El abandono no se borraba tan fácil. Una tarde, al final de la visita, Alonso se quedó en la puerta un poco más de lo habitual. Tiago ya dormía en su cunita. Teresa tejía en silencio en la cocina. Solo estaban ellos dos, parados en la penumbra del pasillo. Gracias por esto, dijo Alonso, rompiendo el silencio con voz baja. No lo agradezcas. Aún no hice nada por ti. Ya hiciste más de lo que merezco, suspiró él. Pero no puedo dejar de querer más. Luciana lo miró, sabiendo perfectamente lo que quería decir. Pero no iba a dárselo. No tan pronto. No confundas lo que haces por tu hijo con lo que crees que puedes recuperar conmigo. ¿Y si te dijera que lo que más quiero recuperar es a ti? Entonces me haría sentir como una segunda opción, respondió, sin levantar la voz. Como si ahora que tu vida perfecta se vino abajo, decidiste volver a donde te amaron sin condiciones.
Alonso cerró los ojos. Se apoyó contra la pared, derrotado. No sabes cuánto me odio por todo lo que te hice. Te juro que si pudiera arrancarme esos meses del alma, lo haría. Pero no puedes. Silencio. Luciana, aún te amo. Ella lo miró por unos segundos, sin emoción en el rostro, pero con un torbellino en el pecho. Quiso gritar. Quiso llorar. Quiso correr hacia él y golpearlo. Pero no hizo nada. Solo dijo, yo no sé si aún te amo. Y no pienso obligarme a recordar. Y cerró la puerta. Alonso se fue esa noche sin mirar atrás, tragándose su arrepentimiento como un veneno lento. Pero algo había cambiado. No era rechazo lo que sintió, era miedo. Miedo de ella. Miedo de que él ya no tuviera ningún lugar en ese corazón que un día lo esperó sin que él supiera. Los días siguientes, Alonso no apareció. Luciana, aunque no lo admitiera, esperaba que el sonido de su camioneta retumbara en la calle como cada sábado. Pero no fue así. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Al cuarto sábado, salió a caminar con Tiago hasta la plaza. Se sentaron en la banca. Lo esperó en silencio, aunque fingía leer. El niño jugaba con una piedra brillante, murmurando sonidos inventados. Pasaron las horas. Nada. Al caer la tarde, Teresa salió a buscarla. ¿No vino?, preguntó con delicadeza. Luciana negó con la cabeza. ¿Le escribiste? No. ¿Quieres que yo lo haga? Luciana dudó, luego negó otra vez. Si no viene es porque eligió no hacerlo. Y eso también dice mucho. Esa noche, sin quererlo, Luciana lloró. No frente a Teresa. No frente a Tiago. En el baño. A oscuras. Sentada en el suelo, con los puños cerrados. Maldito seas, por seguir doliendo, susurró, con voz ahogada. Pero Alonso sí había querido ir. Lo había intentado. Había sido internado de urgencia por una infección estomacal grave, con fiebre tan alta que apenas podía hablar. Estuvo hospitalizado varios días, sin fuerza para moverse. Su madre, al enterarse, fue a verlo. Pero Alonso apenas la reconoció. Estaba en otro mundo. Deliraba. Y en cada palabra febril, pronunciaba el mismo nombre, Luciana, perdóname, no te vayas. Cuando despertó, lo primero que preguntó fue por ella. Pero no tenía su número. No quería que Teresa pensara que estaba mintiendo. No sabía cómo explicar su ausencia sin sonar como una excusa más. Así que tomó un tren, apenas salió del hospital, y se presentó de nuevo en la panadería. Luciana estaba en el mostrador, colocando pan recién hecho. Lo vio entrar, pálido, delgado, con ojeras profundas y pasos temblorosos. ¿Qué haces aquí? Falté, lo sé. Pero no fue por falta de ganas. Ella cruzó los brazos, intentando no mirarlo directamente. 3 semanas. Ni un mensaje. Estuve enfermo. Muy enfermo. Pensé que me iba a morir. Luciana se estremeció. No porque creyera que mentía, sino porque lo vio. Lo sintió. Había algo roto en él. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a pedirme perdón otra vez? No. Vengo a decirte que no me rindo. Que no voy a desaparecer como lo hice antes. Que esta vez, me vas a ver pelear. ¿Pelear por qué? Alonso la miró con los ojos llenos de fuego. Por ti. Por Tiago. Por esta familia que dejé escapar una vez. Ella respiró hondo, como si su alma se llenara de peso. No somos una familia, Alonso. Entonces déjame ganármelo. Día a día. Como si fuera la primera vez que nos conocemos. Luciana lo miró largamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sus labios se curvaron apenas, en una sonrisa cansada.
Una semana. Tienes una semana para demostrarme que esta vez no vas a volver a huir. Y sin más, regresó al mostrador. Alonso se quedó allí parado, con el corazón palpitando. Era un sí. Pequeño. Doloroso. Inseguro. Pero era un sí. Y eso lo cambiaría todo. Luciana lo observaba desde lejos, sin intervenir. Su corazón era un campo minado, cualquier paso en falso podía hacerlo explotar. Pero también había algo nuevo en su mirada, una sombra de duda que empezaba a abrir espacio al anhelo. ¿Y si él había cambiado de verdad? ¿Y si esta vez no era un juego? Alonso, por su parte, no sabía cómo reparar lo que había roto. Así que empezó desde lo más básico. Aprendió a cambiar pañales. Aprendió a bañar a su hijo. Aprendió a entender cuando su llanto era por hambre o por sueño. Pero lo que más le costaba era volver a ganarse la mirada de Luciana. Una tarde, mientras regaban las plantas del jardín con Tiago chapoteando agua con los pies, Alonso se atrevió. ¿Puedo hacerte una pregunta? Luciana, que estaba colgando ropa limpia, no respondió de inmediato. Depende, dijo finalmente, sin mirarlo. ¿Alguna vez pensaste en decírmelo? Cuando nació, cuando supiste que estabas embarazada. Ella dejó caer una camiseta pequeña en la cuerda. Se giró lentamente. Al principio sí. Cada día. Cada noche. Te escribí cartas que nunca envié, lloré frente al teléfono, te esperé. ¿Y después? Después me cansé. Me cansé de rogarle al viento. Alonso bajó la mirada. Sus manos temblaban mientras limpiaba la cara de Tiago con una toalla pequeña. No hay un solo día en que no me odie por eso, Luciana. Por no haber estado. Yo no quiero que te odies. Quiero que entiendas. Que asumas. Lo intento. Pero siento que siempre estoy llegando tarde a todo. Ella suspiró. Se sentó en una silla de madera, frente a él. Por primera vez en mucho tiempo, lo miró de frente sin escudos. No se trata de llegar a tiempo o tarde. Se trata de no volver a irte. Alonso tragó saliva. No me voy a ir. No otra vez. Tiago gateó hasta sus piernas y se agarró de su pantalón. Alonso lo alzó en brazos con torpeza, mientras el niño reía, ajeno al dolor que flotaba entre sus padres. A veces me pregunto cómo sería todo si no te hubieras ido, dijo Luciana en voz baja. Si hubieras creído en mí. Si me hubieras defendido de tu madre, de Cassandra, del mundo. Yo también me lo pregunto. Todos los días. Silencio. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Luciana apretó los labios. Miró al cielo, como si buscara fuerzas allá arriba. Quiero. Pero no sé si puedo. Él asintió. No pidió más. No exigió. Sabía que cualquier palabra extra sería un error. Pero no todo podía permanecer en esa frágil paz. El mundo exterior, ese que Alonso había intentado dejar atrás, no tardó en tocar a la puerta. Una mañana, mientras paseaban con Tiago por el mercado, dos hombres en trajes elegantes se acercaron. No eran del pueblo. Llamaban demasiado la atención. ¿Señor del Valle? Preguntó uno de ellos, con una sonrisa calculada. Alonso se tensó de inmediato. Luciana lo notó. No aquí, dijo él en voz baja. No frente a mi hijo. Lamentamos interrumpir, dijo el otro, pero su madre solicita una reunión urgente. Hay asuntos familiares que no pueden esperar más. Luciana sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Tu madre? No le respondas, susurró Alonso, mirándola a los ojos. No tienes que temerle. No le tengo miedo, dijo ella con frialdad. Me repugna. Por favor, señor, interrumpió uno de los hombres. Es sobre la herencia. Y también, sobre la señorita Cassandra.
Luciana dio un paso atrás, como si la hubieran empujado. ¿Qué tiene que ver ella ahora? Alonso apretó los dientes. Nada. No tiene nada que ver. No quiero saber nada de Cassandra. Ha presentado una demanda por difamación, explicó el otro hombre con un tono casi indiferente. Y amenaza con exponer documentos que podrían afectar su posición en el consejo de la empresa. Luciana lo miró. ¿Estás diciendo que todo esto, tu reconstrucción, tu intento de volver a entrar en nuestras vidas, puede desaparecer por una amenaza de Cassandra? No. Exclamó él, con desesperación. No voy a dejar que ella controle lo que hago. No ahora. No otra vez. Entonces decide, dijo Luciana, con los ojos ardiendo. ¿Vas a seguir jugando a ser padre los fines de semana o vas a luchar por tu hijo con todo lo que eso implica? Luciana, no quiero medias verdades, Alonso. No quiero a un hombre que viene a jugar con mi hijo y luego corre a proteger su apellido. Él respiró hondo. Cerró los ojos un momento. Luego volvió a abrirlos con una firmeza que no había mostrado antes. Tienes razón. Se giró hacia los hombres. Díganle a mi madre que ya no tiene poder sobre mí. Que renuncio a lo que sea. Si quiere quedarse con el maldito apellido, que lo haga. Los hombres se miraron, sorprendidos. ¿Estás seguro, señor? Más que nunca. Entonces tendrá que firmar algunos papeles. Lo haré. Pero después. Ahora, estoy con mi hijo. Y con la única mujer que me ha enseñado lo que es tener una familia de verdad. Luciana lo miró. No dijo nada. Pero algo dentro de ella, algo pequeño, se rompió. Tal vez una muralla. Tal vez una desconfianza. Tal vez una lágrima antigua. Esa tarde, por primera vez, ella le tomó la mano. Solo un instante. Pero para Alonso, fue el momento más valioso de su vida. Se acercó lentamente, con una manta en las manos. Lo cubrió con cuidado, evitando despertarlos. En la penumbra, miró la escena como si fuera un sueño, su hijo durmiendo sobre el pecho de su padre, y ese padre, rendido de cansancio, de culpa, de amor. No sé si volver a confiar en ti es lo correcto, susurró apenas, para sí. Pero como duele tenerte tan cerca otra vez. La tormenta afuera rugió más fuerte. Y como si el universo escuchara su duda, Tiago comenzó a llorar. SHH, tranquilo, amor, dijo Luciana, tomándolo en brazos con rapidez. Alonso despertó sobresaltado, aún aturdido. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Está ardiendo, dijo Luciana, preocupada al notar el calor en la frente del niño. Alonso, está muy caliente. Él se puso de pie de inmediato, completamente alerta. ¿Lo llevamos al centro médico? Sí, ahora. No vamos a esperar. Tomaron lo imprescindible y salieron bajo la lluvia, sin paraguas, sin pensar en otra cosa que no fuera la vida de su hijo. El pequeño centro médico del pueblo los recibió con luces tenues y olor a antiséptico. La doctora de guardia los atendió sin demoras. Luciana no soltaba a Tiago ni un segundo. ¿Qué tiene? ¿Está bien? Tiene fiebre alta, probablemente una infección viral, dijo la doctora. Pero hay que bajarla pronto. Necesitaremos ponerle suero. Está muy deshidratado. No, murmuró Luciana, sintiendo como todo el miedo de meses caía sobre ella. No, no, mi bebé. Alonso la abrazó desde atrás, por impulso, como si ese gesto pudiera sostenerla entera. Va a estar bien. Estoy contigo. No estás sola. Ella no se apartó. No esta vez. Se dejó abrazar, cerrando los ojos, apretando los dientes, sintiendo que, por primera vez, tal vez no tendría que cargar sola todo ese peso. Horas más tarde, Tiago dormía con un suero conectado al bracito. Su carita estaba más tranquila, su respiración se había regularizado.
Luciana y Alonso lo observaban en silencio desde la pequeña sala de espera. Jamás había tenido tanto miedo, susurró ella. Yo tampoco, confesó él. Luciana lo miró. Sus ojos estaban húmedos, rojos. No había arrogancia, no había orgullo. Solo un hombre quebrado. Pensé que lo perderíamos, añadió él. Y no sé qué habría sido de mí si eso pasaba. Es frágil, dijo Luciana. A veces olvido lo pequeño que es. Lo valiente que ha sido desde que nació. Como tú. Ella bajó la mirada. No quería escuchar eso. No aún. No digas cosas que no estás listo para sostener con hechos. ¿Crees que no estoy listo? Preguntó, acercándose. Luciana, todo en mí cambió desde que supe que era padre. Pero cuando vi a ese niño sonreírme, cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, todo lo que creía que era importante dejó de tener valor. El dinero. La empresa. El apellido. Tú me enseñaste a amar de verdad. Ella se levantó lentamente. Caminó hasta la camilla donde Tiago dormía. Le acarició el cabello con suavidad. Yo también soñaba con eso, murmuró. Con que fueras tú quien lo abrazara la primera vez. Con que estuvieras ahí cuando llorara a medianoche o cuando diera su primer paso. Pero no estuviste, Alonso. Estabas allá, viviendo tu vida, rodeado de mentiras, creyendo lo que otros decían de mí. Fui un cobarde, admitió. Lo sé. Pero ya no lo soy. No quiero serlo nunca más. ¿Y qué pasa si mañana Cassandra publica algo? ¿Si tu madre te amenaza con desheredarte otra vez? ¿Vas a seguir de pie? Sí. ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo todo y no puedo mantener a Tiago? ¿Vas a quedarte? Sí, Luciana. Me quedo. No por obligación. Por amor. Sus ojos se encontraron. Y por un instante, la tormenta cesó afuera, como si el mundo les diera tregua. No confío en ti del todo, dijo ella, con voz temblorosa. Pero quiero volver a hacerlo. Entonces empieza por un paso pequeño. ¿Cuál? Alonso tomó aire. Sus ojos brillaban. Déjame quedarme esta noche. No por él. Por ti. Solo para que no estés sola. Luciana no respondió enseguida. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Luego asintió, apenas. Alonso entendió. Se sentaron uno al lado del otro, en silencio, vigilando a Tiago como centinelas del amor. El miedo no se había ido, pero ya no reinaba. Y entre ellos, como un hilo invisible, comenzaba a tejerse algo nuevo, más fuerte, más real. Esa noche, Luciana sintió que tal vez, solo tal vez, aún era posible sanar. Alonso también estaba allí, sentado en una silla plástica al otro lado de la camilla, con la cabeza entre las manos, en completo silencio. No se atrevía a hablar, ni a respirar fuerte. Era un momento sagrado, suspendido entre el miedo y la esperanza. No entiendo cómo aguanta tanto, murmuró Luciana de pronto, sin mirarlo. Con ese cuerpecito tan pequeño, y tanta lucha dentro. Alonso levantó la mirada, con los ojos húmedos. Salió a ti. Ella soltó una risa suave, rota. No digas eso para halagarme. A veces siento que fui débil. Que me rompí muchas veces antes de aprender a sostenerme. Pero te levantaste. Y nunca lo soltaste, respondió él con una voz baja pero firme. Eso no es debilidad, Lu. Eso es ser más fuerte de lo que yo fui jamás. Luciana suspiró, cubriéndose los brazos con la manta del hospital. Hacía frío. Un frío que no venía solo del clima. ¿Recuerdas cuando soñábamos con tener una casa con jardín? Preguntó de repente, sin intención de sonar nostálgica, pero no pudo evitarlo. Dijiste que plantarías limoneros, y yo te dije que quería un columpio viejo de madera. Alonso cerró los ojos.
Le dolió recordarlo. Lo recuerdo todo. Cada palabra. Cada dibujo que hicimos en esas servilletas de cafetería, cada vez que me miraste con esos ojos y yo pensé que podía con todo. Y aún así me dejaste, dijo ella, bajito, casi con vergüenza de sentir todavía ese dolor. Me dejaste cuando más te necesitaba. Alonso se levantó. Se acercó lentamente hasta quedar frente a ella, pero sin invadir su espacio. ¿Y si te digo que cada paso que he dado desde entonces, ha sido un intento torpe de volver a ti? Luciana lo miró por fin. No había odio en sus ojos, pero sí cicatrices. No quiero tus intentos, Alonso. Quiero tu certeza. Entonces te la doy. No es tan fácil. Lo sé. Pero no me voy a rendir. No ahora que te tengo de nuevo frente a mí, aunque sea solo como espectadora. No ahora que sé lo que es perderte. Luciana se levantó despacio, caminó hasta la ventana y apoyó la frente contra el vidrio helado. No me pidas que te perdone tan rápido. No lo haré, dijo él, desde detrás. Solo te pido que me dejes demostrar que puedo merecerlo. La puerta del cuarto se abrió de pronto y entró la doctora, con una tabla de resultados en la mano. Buenas noticias, dijo, con una sonrisa leve. La fiebre ha bajado y está reaccionando bien al suero. Lo más probable es que mañana podamos darlo de alta si sigue mejorando. Luciana soltó un suspiro tan profundo que le dolieron los pulmones. Gracias, doctora. A veces, solo necesitan que alguien los abrace mientras luchan, respondió la médica, mirando a ambos. Y este niño, tiene 2 brazos ahora. La doctora salió y el silencio volvió a caer sobre ellos. ¿Y ahora qué? Preguntó Luciana, mirando a Alonso. ¿Volverás a la ciudad? ¿Seguirás luchando con los abogados? ¿Volverás a tu mundo, ese donde yo no encajo? Alonso se acercó a la camilla. Acarició la mano pequeña de su hijo. Luego, sin mirarla, dijo, renuncié esta mañana. Luciana lo miró como si no hubiera entendido. ¿A qué? A la empresa. Al consejo. A todo. Firmé los papeles. Ya no soy parte del directorio del Valle. No tengo acciones. No tengo poder. Solo tengo lo que llevo en los bolsillos, y esta promesa. Ella lo observó, en shock. ¿Por qué harías eso? Porque me di cuenta de que nada de eso tiene valor si no tengo con quién compartirlo. Y porque por primera vez en mi vida, quiero construir algo que no tenga el apellido de nadie más. Solo el mío. El que Tiago me enseñó a hacer. Luciana sintió un nudo en la garganta. No sabía si debía abrazarlo o gritarle por haber esperado tanto. Se acercó a su hijo, se sentó al borde de la camilla, y comenzó a acariciarlo en silencio. No sé qué va a pasar, Alonso. Yo tampoco. Pero si vuelves a lastimarlo, no te lo perdonaré nunca. Y no lo harás. Te lo juro. Luciana lo miró. No con amor. No con rabia. Con una mezcla de todo. Con esa mirada de quien ha amado demasiado, y temido aún más. Entonces empieza de nuevo, susurró. Desde cero. Como si nunca nos hubiéramos conocido. Alonso asintió, tragando saliva. Me presento. Soy Alonso. Y estoy aquí para quedarme. Luciana apenas sonrió. Una línea en los labios. Una grieta en la coraza. Un inicio. Y desde la camilla, Tiago abrió los ojos, murmuró un sonido débil, y sonrió. Porque incluso los niños entienden cuando comienza algo verdadero. Alonso, sin decir mucho, se instaló en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. No insistió, no reclamó más espacio del que le fue ofrecido. Se levantaba temprano, ayudaba a Teresa con el desayuno, barría el patio, cargaba agua desde el pozo. Nadie le pedía nada, y sin embargo, él lo hacía todo.
Luciana lo observaba en silencio, con una mezcla dolorosa de gratitud y cautela. Era como si lo estuviera conociendo otra vez. Ya no era el hombre que aparecía en portadas de revistas. Era otro. Más callado, más humano, más real. Una noche, después de asegurarse de que Tiago dormía tranquilo, Luciana salió al patio con una taza de té caliente entre las manos. El cielo estaba despejado por primera vez en días. Las estrellas parecían respirar con ella. Alonso estaba allí, sentado sobre una piedra, mirando hacia la nada. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella, con voz suave. Siempre, respondió él, sin mirarla, pero moviendo un poco el cuerpo para hacerle espacio. Se sentaron en silencio por un rato, solo escuchando el canto lejano de los grillos y el crujir del viento en las hojas secas. No me acostumbro a este silencio, dijo Alonso finalmente. En la ciudad, todo es ruido. Incluso cuando uno está solo, hay ruido en la cabeza. Aquí, si no aprendes a callarte por dentro, el silencio te vuelve loco, respondió Luciana, con una sonrisa leve. Quizás por eso me gusta tanto estar aquí contigo. Ella bajó la mirada. Sopló suavemente sobre su té. Yo también tenía ruido dentro. Voces que me decían que nunca iba a poder criar a Tiago sola. Que iba a fallarle. Que no era suficiente. ¿Y qué hiciste? Las ignoré. A veces. Otras, lloré hasta dormirlas. Alonso giró el rostro hacia ella. La miró con una ternura que lo desbordaba. Eres más valiente de lo que jamás imaginé. No fui valiente. Solo no tenía alternativa. Él dependía de mí. Y ahora también de mí. Luciana lo miró. No con desconfianza. Con temor. El temor de alguien que ha perdido todo y aún así se atreve a dar un paso más. ¿Estás seguro de eso?, Luciana susurró. Cada vez que lo veo sonreír, siento que el mundo no me odia tanto. Que aún tengo algo bueno dentro de mí. Que si me dejas quedarme, aunque sea desde la esquina de tu vida, podré redimirme. ¿Redimirte?, repitió, con amargura. ¿Y qué pasa con lo que yo viví mientras tú intentabas redimirte? ¿Sabes lo que es despertar con el miedo de no tener leche para tu hijo? ¿De vender un anillo por pañales? ¿De caminar con fiebre por no poder dejarlo solo para ir a la clínica? Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejaba caer. ¿Sabes lo que es escucharlo decir, mamá, y que no haya nadie más para aplaudir? Alonso bajó la cabeza, aplastado por su culpa. Su voz fue apenas un susurro. No lo sé. Pero te juro que lo voy a aprender. Día a día. No para hacerte olvidar, sino para que nunca más estés sola. Luciana se levantó. Caminó unos pasos y luego se giró. Algo dentro de ella vibraba, como una cuerda vieja que nadie se atrevía a tocar. No sé si puedo volver a amar al hombre que fuiste. No soy ese hombre. Entonces demuéstramelo. Pero no con palabras. Con presencia. Con actos. Eso haré, dijo él, de pie también. Cada segundo que me lo permitas. Los ojos de ambos se encontraron en medio del patio oscuro. Era una guerra silenciosa, una rendición mutua, una tregua sin firma. Luciana regresó adentro. Alonso se quedó solo bajo las estrellas. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió frío. Al día siguiente, Alonso despertó temprano y fue al mercado. Regresó con frutas frescas, medicinas y un nuevo par de zapatos diminutos para Tiago. No dijo nada. Solo dejó todo ordenado sobre la mesa de la cocina. Luciana lo observó desde la puerta, con el corazón encogido. Ese hombre no era el mismo que la había abandonado. Pero aún no sabía si era el que merecía quedarse. Tiago reía más. Jugaba sin miedo. Buscaba con sus manitas tanto a su madre como a su padre, como si nunca hubieran estado separados. Como si el amor,
cuando es sincero, siempre encontrará una forma de hacerse presente. Una tarde, mientras Luciana tejía en la galería y Alonso le leía a Tiago un cuento sobre elefantes que volaban, la paz se vio interrumpida por el sonido de un motor. Un auto negro, con vidrios oscuros, se detuvo frente a la casa. Las aves del árbol cercano salieron volando. Luciana se puso de pie de inmediato, su cuerpo en tensión. ¿Esperas a alguien?, preguntó, con la voz entrecortada. No, dijo Alonso, con el ceño fruncido. Quédate adentro. Pero ya era tarde. La puerta del auto se abrió con elegancia cruel. Un par de tacones descendieron con lentitud. Y luego, esa figura imposible de ignorar. Cassandra Montenegro. Vestía como si viniera de una sesión fotográfica, pantalón blanco ajustado, lentes de sol y una blusa color marfil. Pero lo que más destacaba era su sonrisa. Esa sonrisa venenosa que anunciaba guerra bajo la apariencia de cordialidad. Vaya, vaya, dijo, quitándose lentamente los lentes. El campo sí que hace milagros. Estás irreconocible, Alonso. Él caminó hacia ella de inmediato, tratando de bloquearle el paso. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, solo vine a saludar, respondió con fingida dulzura. A conocer a tu nuevo proyecto familiar. Me dio curiosidad ver a la mujer que logró reemplazarme en tu vida. Luciana salió de la galería. Ya no podía quedarse quieta. Tú jamás estuviste en su vida, dijo con voz firme, aunque el corazón le palpitaba con violencia. Luciana Ríos, la mártir del año. Cassandra la miró de arriba a abajo con desprecio. Pensé que serías más elegante. Y yo pensé que serías más humana. Cassandra soltó una risa helada. No vine a pelear. Vine a advertirte, Alonso. Lo que hiciste renunciando a tu lugar en la empresa no borra los contratos, ni las obligaciones. Yo aún tengo poder. Y si me provocan, puedo arrastrarlos a los dos conmigo. Alonso apretó los puños. Dio un paso más cerca de ella. No tienes nada. Ya no formo parte de ese mundo. Lo dejé atrás. ¿Y qué vas a hacer, vivir de pan casero y cuentos infantiles? Espetó, perdiendo la compostura. No eres ese hombre. Jamás lo fuiste. Tú eres ambición, lujo, poder. No, dijo Luciana, avanzando despacio, con la mirada fija. Él fue todo eso, y lo perdió. Pero al perderlo, empezó a encontrarse. Cassandra la miró con rabia contenida. Esto no va a terminar bien para ti, le susurró. Créeme. Te metiste con alguien que sabe cómo destruir en silencio. Luciana se acercó un paso más. Ahora estaban a escasos centímetros. ¿Sabes qué es lo que más me aterra?, le dijo, con voz suave. Que por años pensé que alguien como tú podía ganarme. Que eras más bella, más fuerte, más digna. Pero ahora te tengo aquí, en mi puerta, y solo veo una mujer vacía. Y vacías no me dan miedo. Cuida tus palabras. No. Ya no tengo miedo de decir nada. Alonso intervino, poniéndose entre ambas. Te lo diré una sola vez, Cassandra. Vete. Si vuelves a acercarte, no solo hablaré. Lo denunciaré todo. Desde tus manipulaciones hasta tus chantajes. ¿Crees que la Junta aún te respetará si se entera de lo que hiciste? Ella apretó los labios. Su rostro temblaba de rabia. Esto no termina aquí. Si termina, dijo Luciana, con una calma desgarradora. Y no lo decides tú. Cassandra giró sobre sus talones y regresó al auto. La puerta se cerró con un golpe seco, y el motor rugió mientras el vehículo desaparecía por la carretera de tierra. El silencio volvió. Luciana respiró hondo. No sabía si temblaba de adrenalina o de miedo. Alonso se acercó lentamente, tocándole el brazo. ¿Estás bien? Sí. Pero necesito entrar.
Entró sin esperar respuesta. Cerró la puerta con suavidad. Se apoyó contra la pared de madera y dejó que las lágrimas que había contenido durante toda la escena salieran sin control. No lloraba por Cassandra. Lloraba por la tensión. Por los años en los que se había sentido menos. Por todo lo que nunca se atrevió a enfrentar cara a cara, hasta ahora. Minutos después, Alonso entró. No dijo nada. Solo se sentó frente a ella. Y por primera vez, no intentó salvarla, ni consolarla. Solo estuvo allí. Presente. Sólido. Real. ¿Tienes miedo?, le preguntó él, con voz baja. Claro que sí. Yo también. Luciana levantó la mirada, aún con los ojos húmedos. Pero esta vez no estoy sola. Alonso sonrió. Y yo tampoco. Y en medio del miedo, de las amenazas y del pasado que insistía en golpear la puerta, algo crecía. Algo nuevo. Una fuerza que no venía de lo perfecto, sino de lo imperfecto. De lo vivido. De lo verdadero. Se levantó sin hacer ruido. Fue a la cocina. Sirvió un poco de agua. El silencio era espeso. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj colgado en la pared. Alonso estaba en la mesa, dibujando algo en un cuaderno. No la había notado. Luciana se quedó en la puerta, observándolo. Tenía el ceño fruncido y los dedos manchados de tinta. ¿Qué haces despierto?, preguntó con voz baja. Él levantó la mirada, un poco sorprendido. No podía dormir. Pensaba en lo de hoy. Ella caminó hasta él. Se sentó enfrente. Tomó la taza entre las manos para calentarlas. ¿Te duele?, preguntó. Sí, respondió sin dudar. Más de lo que puedo decirte. Luciana bajó la mirada. Había una hoja en la mesa. Un dibujo de una pequeña casa, un árbol, un columpio y 3 figuras, una mujer, un hombre y un niño. ¿Es esto lo que quieres?, dijo señalando el dibujo. Sí. Lo quiero con todo. Ella lo miró largo rato. Sus ojos se encontraron. No era el mismo Alonso. Ese lo había perdido hace mucho. Este parecía otro. Uno que dolía y también sanaba. Hoy estuviste firme. Nunca pensé que ibas a enfrentarte a ella. Luciana, estoy cansado de huir. ¿Y si ella vuelve? ¿Y si tu madre también? Entonces estaré aquí. No dejaré que toquen a Tiago. Ni a ti. Luciana respiró hondo. Quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero aún quedaba miedo. No sé si pueda darte lo que estás buscando, confesó. No te pido que me des nada, respondió. Solo que no me cierres la puerta. Ella bajó la mirada. Pasó los dedos sobre el dibujo. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó. No lo dijo, pero ese gesto fue una semilla. Una promesa silenciosa. Mañana, dijo Luciana, levantándose, quiero que vayas conmigo al mercado. ¿Contigo? Sí. Vamos a comprar cosas para la casa. ¿Como una familia? No digas esa palabra aún. No la ensucies. Alonso asintió. No dijo más. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, pero sincera. Luciana caminó hacia su cuarto. Antes de cerrar la puerta, se detuvo. Gracias por el dibujo. Buenas noches. Buenas noches, Luciana. Esa noche, por primera vez, Alonso durmió sin sueños. Y Luciana, con el corazón un poco menos cerrado. Mira eso, ¿ves cómo camina? Es chiquitita pero no le teme a nada, decía en voz baja, como si el niño pudiera entender la lección escondida detrás de sus palabras. Luciana los observó desde la entrada.
Se quedó allí unos segundos, sin interrumpir. El corazón le latía con una suavidad distinta, como si algo en su interior comenzara a confiar. ¿Listo para el mercado?, preguntó al fin. Alonso levantó la vista, con una sonrisa tranquila. Tiago está listo. Yo, aún estoy aprendiendo a estarlo. Ella sonrió, levemente. Le puso una mano en el hombro y lo ayudó a cargar el bolso de tela donde solían traer las frutas y verduras. El camino al mercado fue tranquilo. Saludaban a la gente del pueblo, y aunque las miradas aún eran curiosas, ya no eran hostiles. «Van a seguir hablando de nosotros», murmuró ella, sin mirarlo. «Lo sé», respondió él. «Pero prefiero que hablen mientras camino a tu lado, a que guarden silencio cuando me alejo de ti». En el mercado, entre colores, aromas y voces que se cruzaban, Tiago reía en los brazos de su madre mientras ella escogía tomates y lechugas. Alonso caminaba cerca, atento a todo. La escena parecía normal, casi cotidiana. Pero para él, era un milagro. «Nunca pensé que me vería aquí, regateando por zanahorias», dijo con una sonrisa. «La vida no siempre te lleva donde quieres, Alonso. A veces te arrastra donde necesitas». Cuando regresaron a casa, almorzaron en la galería bajo el limonero. Teresa preparó un guiso que llenó de risas la mesa. Todo parecía ir bien. Demasiado bien. Pero esa noche, después de acostar a Tiago, algo en el rostro de Alonso cambió. Se lo notaba inquieto. Caminaba de un lado a otro, murmurando para sí. Luciana lo vio y lo llamó. «¿Qué te pasa? Tengo algo que decirte». Ella se tensó. «¿Qué cosa?». Alonso se sentó frente a ella, con los codos sobre las rodillas. Se pasó las manos por el rostro antes de hablar. «Cuando me alejé de ti, cuando te dejé, hubo cosas que no te conté». Luciana sintió una punzada en el pecho. «¿Qué cosas?». «Yo no solo dudé de ti por lo que me mostraron. Fui yo quien qué, Alonso? Yo ya estaba en contacto con Cassandra antes de dejarte. Me dejé arrastrar por ella. No fue solo por influencia de mi madre. Yo la busqué». Luciana se quedó en silencio. La boca abierta. Los ojos clavados en él. «¿La buscaste, mientras aún estábamos juntos?». «Sí». «¿La besaste?». «Sí». Luciana se levantó de inmediato. Dio 2 pasos hacia la puerta. Luego se detuvo, con los ojos vidriosos. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?». «Porque no quiero construir nada contigo sobre otra mentira. Porque si algún día vuelves a mirarme como antes, quiero que sea sabiendo todo. Hasta lo peor de mí». Ella giró lentamente. Lo miró. El rostro descompuesto, los labios temblorosos. «Entonces escucha esto, yo estuve sola con fiebre y vómito mientras él pateaba dentro de mí. Dormí abrazada a un pedazo de ropa tuya porque no tenía con qué cubrirme. Y aún así te esperé. Y ahora vienes, y me dices que estabas con ella. Lo sé. Lo sé, y por eso no te pido perdón. Porque no alcanza». Las lágrimas bajaban por su rostro sin permiso. «No sé si puedo volver a confiar, Alonso. No si mi recuerdo está manchado por su perfume». Él se acercó, pero no la tocó. Solo se quedó a un paso. «Si decides que esto se acaba aquí, lo aceptaré. Pero necesitaba decirte la verdad. Porque la verdad, aunque duela, es lo único que puede salvarnos». Luciana respiraba con dificultad, como si le doliera llenar los pulmones. «Necesito tiempo. Te lo doy. Todo el que quieras». Se encerró en su habitación. Se recostó junto a Tiago. Lo abrazó como si su hijo fuera la única certeza que le quedaba. Y lloró. Lloró en silencio. No por la traición, sino por el amor que aún le dolía, y que no sabía si merecía sobrevivir.
Alonso, sin embargo, no se fue. Seguía cumpliendo cada rutina, en silencio. Preparaba el desayuno, ayudaba a Teresa, cuidaba a Tiago con la ternura de siempre, pero evitaba cruzar mirada con Luciana. No quería presionar. No esta vez. Esa tarde, mientras el cielo se llenaba de nubes grises, Luciana salió al campo con una canasta en mano. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminó entre los girasoles del borde del terreno, hasta que se sentó sobre una piedra, con los brazos cruzados sobre las rodillas. Sentía el pecho partido. No por la confesión de Alonso, sino por lo que aún sentía a pesar de ella. Porque no lo odiaba. Y eso era lo que más dolía. No deberías estar sola aquí con el cielo tan cargado, dijo una voz detrás. Luciana ni se giró. Sabía que era él. ¿Quién te dijo que estoy sola? Respondió con la mirada fija en el horizonte. Estoy conmigo misma. Y eso me basta. Alonso se acercó lentamente. No se sentó. Se mantuvo de pie, a unos pasos. No vine a pedir perdón otra vez. Bien, dijo ella, seca. Porque no estoy lista para darlo. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque no quiero irme. Porque este silencio duele, pero más me dolería saber que no luché hasta el último segundo. Luciana cerró los ojos. Respiró hondo. El viento le revolvía el cabello con suavidad. Cuando me dejaste, pensé que nunca más podría mirarte sin quebrarme. ¿Y ahora, te quiebras? No. Ahora me enojo. Me lleno de preguntas que no tienen respuesta. Me pregunto por qué no fui suficiente. ¿Por qué fue tan fácil para ti dudar? ¿Por qué me cambiaste por alguien que solo sabía mentir? Alonso bajó la cabeza. Se arrodilló, lentamente. Luciana, no fue porque no fuera suficiente. Fue porque yo no lo era. ¿Y eso qué cambia? Cambia todo. Porque por primera vez en mi vida, entiendo que el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de ser digno del amor que se te entrega. Y yo, durante años, no lo fui. Ella lo miró. Sus ojos estaban llenos de tristeza. No de rencor. ¿Y ahora lo eres? Él no respondió de inmediato. Se levantó. Dio un paso. No sé. Pero cada día intento serlo. Para Tiago, y para ti. ¿Y si no te vuelvo a amar, Alonso? Entonces seguiré amando yo. En silencio. Sin exigencias. Pero presente. Luciana sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? Que aún quiero creer en ti. Y eso me aterra. Alonso se acercó un poco más. Si aún hay algo dentro de ti que quiere creer, déjalo hablar. No lo calles por miedo. Ella se levantó. Se quedó frente a él. Tan cerca, tan lejos. No prometas que no vas a fallarme. Prométeme que si fallas, no vas a huir. Te lo prometo. Con todo lo que soy. Una lágrima bajó por la mejilla de Luciana. No me pidas que te abrace. No lo haré. Solo quiero quedarme aquí. Contigo. Así. Y lo hicieron. Se quedaron en silencio. Juntos. En medio del campo, con el cielo a punto de llorar. Ambos temblaban por dentro. Pero por primera vez, temblaban en la misma dirección. Una tarde, Luciana volvió del campo con el rostro rojo por el sol y la canasta llena de hortalizas. Al entrar, encontró la cocina en completo silencio, pero con un aroma nuevo, arroz con leche. ¿Quién hizo esto?, preguntó, desconfiada. Yo, respondió Alonso, asomando desde la despensa, con harina en la cara y una cuchara en la mano. Luciana arqueó una ceja. ¿Tú cocinando?
Estoy evolucionando, Luciana. No solo soy capaz de hacer negocios turbios o firmar contratos, ahora también revuelvo con cariño. Ella no pudo evitar reír. La primera risa limpia que soltaba en días. ¿Dónde aprendiste? Teresa. Aunque me grita más que un general del ejército. Bien hecho. Huele a infancia. Alonso se acercó con la cuchara. ¿Quieres probar? Ella dudó. Luego, sin decir nada, aceptó. El sabor le explotó en la boca. Dulce. Cálido. Honesto. No está mal, dijo, fingiendo desdén. Te faltó un poco de canela. Eso es fácil de corregir. Lo difícil es verte sonreír así. Luciana bajó la mirada, sonrojada. No digas cosas como esa, Alonso. ¿Por qué? Porque aún estoy aprendiendo a no necesitarte. Él se quedó en silencio. Dejó la cuchara en el fregadero. Y si algún día, sin querer, vuelves a necesitarme, prometo estar ahí. Eso también me da miedo. ¿Por qué? Porque esta vez, no sé si podré soportar que te vayas otra vez. Alonso se acercó. No demasiado. Solo lo justo para que sus palabras no tuvieran que gritar. Entonces no me iré. No sin ti. No sin él. No es tan simple. No. No lo es. Pero el amor que sobrevive a la verdad, al dolor y a los errores, ese sí vale la pena luchar. ¿Y tú estás dispuesto a luchar? Ya estoy luchando. En ese instante, se escuchó un golpe en la puerta. Ambos se sobresaltaron. Luciana caminó lentamente hacia la entrada. Abrió. Era Esteban, el primo de Alonso. Estaba empapado, nervioso, con papeles en la mano. Necesito hablar con los dos. Alonso se adelantó. ¿Qué pasó? Cassandra fue más lejos de lo que esperábamos. ¿Qué hizo ahora? Preguntó Luciana, tensa. Acaba de presentar una demanda legal reclamando la custodia compartida de Tiago. El silencio fue tan fuerte que hasta el viento se detuvo. ¿Qué? Susurró Luciana, helada. ¿Está loca? Alega que Alonso no tiene estabilidad financiera ni propiedad alguna desde que renunció a su posición, y que tú, Luciana, no estás legalmente reconocida como su esposa. Usa el apellido del Valle como presión para exigir derechos familiares. Dice que el niño le pertenece a la familia. Luciana retrocedió. Se apoyó contra la pared. Su respiración se aceleró. Tiago no es un objeto. No pueden quitármelo. No lo van a hacer. Exclamó Alonso, acercándose a ella. Te lo juro. Nadie va a tocar a nuestro hijo. Voy a hacer lo que sea. Pero ella tiene dinero, contactos, abogados. ¿Y nosotros qué tenemos? Alonso tomó sus manos, apretándolas con fuerza. Nos tenemos el uno al otro. Y tenemos la verdad. La verdad no basta en los tribunales, Alonso. Lo sabes. Entonces encontraré algo que sí baste. Haré lo que tenga que hacer. No importa si tengo que ensuciarme las manos, Luciana. Esta vez, no voy a perderlo. No a él. No a ti. Luciana temblaba. No por miedo a Cassandra, sino por la herida abierta de pensar en volver a perderlo todo justo cuando empezaba a creer otra vez. No permitas que esto nos rompa, susurró. No va a rompernos, dijo Alonso. Va a unirnos más. Y esta vez, ella quiso creerle. Pero la tormenta que se avecinaba prometía no dejar a nadie intacto. Alonso no se apartó ni un segundo. Hacía llamadas, escribía correos, contactaba a abogados que aún le debían favores. Esteban le ayudaba desde la ciudad, moviendo papeles, buscando argumentos legales que desmontaran la estrategia de Cassandra. Pero el tiempo corría. Esa mañana,
El juez había aceptado revisar el caso. Cassandra tenía poder y dinero. Y peor aún, sabía manipular el sistema.